Con todo esto del COVID hemos aprendido mucho sobre vacunas, hemos vuelto a retomar el tema y creo que estamos aquí reunidos gracias a las vacunas. Pero ¿qué tanta sabemos de este tema de vacunas en VIH? Nuevamente invito al doctor Héctor Bolívar a la siguiente conferencia que va a ser los retos de la vacuna contra el VIH. Bueno, les quiero contar que los organizadores seguramente me castigaron cuando me dijeron que preparara una charla sobre la vacuna del VIH, porque de una vez le cuento, el final de la película no es bueno. Así que si quieren solamente escuchar por qué no es bueno y qué se puede hacer para la segunda parte de la película, se pueden quedar. En el año de nuevo 1981 se describen los primeros casos de este nuevo síndrome en esa época. Se demoraron casi 3 años en descubrir que era un virus, que era un retrovirus. El doctor Robert Gallo inapropiadamente se tomó la autoría del descubrimiento, pero en realidad fue el grupo de Lou Montagnier del Instituto Pasteur. Cuando anunciaron esto a la prensa en este año, la secretaria de Recursos Humanos, que es como la Secretaría de Salud en Estados Unidos, le hizo decir o anunciaron que en 2 años iba a haber una vacuna. Sin embargo, todavía no ha habido, y los presidentes, especialmente el presidente Clinton, también anunció que para los siguientes años, del año 96, la prioridad era encontrar una cura para el VIH y también una vacuna, y aquí estamos todavía sin saber por qué. Sin tener una vacuna. ¿Por qué es necesario tener una vacuna para el VIH? Porque todavía siguen infectándose casi 2 millones de personas al año y mueren, de acuerdo a la última estadística, entre 700.000 y 800.000 personas al año. Lo otro es que, como vimos hace un rato, los medicamentos son tóxicos y no importa los nuevos medicamentos. Además que una persona que se infecte tiene que tomar esto de por vida, además de otras complicaciones. Y también por aquello de los reservorios y los santuarios, cuando alguien deja de tomar los medicamentos, prácticamente la mayoría de los pacientes vuelve a haber un rebote viral. Y esto no solamente causa problemas en la terapia, sino que anecdóticamente yo participé en un estudio que se llamaba el SMART, que eran las siglas de este estudio, que en español sería como listo o inteligente, en el cual en los pacientes que llevaban muchos años suprimidos se les paró el medicamento y desafortunadamente murieron algunos de estos pacientes, pero fue por problemas cardiovasculares, porque este rebote viral lo que en realidad está causando, ahora lo sabemos, es una inflamación, y con esto del endotelio de las arterias coronarias que está alterado, se producen desprendimientos de las placas y estos pacientes murieron, y de hecho el estudio SMART no fue tan SMART. Una vacuna ideal, y uso esta excelente fotógrafo contemporáneo Alexander Sinclair de Australia, debería tener varias condiciones: que sea obviamente segura, que sea efectiva, ojalá en el 100%, en un mundo ideal, diferente a muchas otras vacunas como la del COVID, que puede que no proteja la infección, pero protege la enfermedad. En el VIH posiblemente nos podemos dar ese lujo, la vacuna tiene que proteger de la infección. No se le puede decir a una persona: vea, usted se va a infectar de VIH, pero no se va a enfermar de SIDA. Tal vez no es lo más adecuado. El costo, no tanto el costo de producir la vacuna, que es exorbitante y para lo cual se necesita mucho dinero y muchos esfuerzos, sino que cuando esté una vacuna el costo de producción sea bajo, que se pueda realmente hacer a escala industrial, y que la estabilidad del producto, el almacenamiento, la forma en que se vaya a administrar llegue no aquí en Bogotá o en Miami o en Londres, sino a esos lugares en el mundo como África subsahariana, donde están el 70% de las personas infectadas con VIH, donde no hay electricidad ni agua, donde realmente allí hay que vacunar. Y lo más triste es que allí pueden tomar Coca-Cola en lata, pero no pueden tomarse una vacuna adecuadamente. Tradicionalmente las vacunas se usaban virus vivos atenuados o virus desactivados o partículas virales. Obviamente en VIH no se va a usar un virus atenuado por todo lo que se sabe que puede integrarse y puede reproducir una infección.
Entonces se usan otras estrategias y esta es la parte positiva, y es que ha dado a la inventiva humana de los investigadores, a la medida que se fueron conociendo mejor los mecanismos por los cuales el virus afecta al sistema humano, el sistema inmune, diferentes detalles muy estructurales de cómo ocurre eso. ¿Cuáles son las dificultades? La principal con la que más se ha tenido que lidiar es la extensa diversidad del virus, la cantidad de mutaciones que produce de diferentes tipos y subtipos y recombinaciones. Lo otro es que el sistema inmune, si bien es eficaz en evitar que cuando alguien se infecte no muera en las siguientes semanas, sino que lo convierte en una enfermedad crónica, no es capaz de eliminar el virus y por eso se convierte en un virus latente. Y lo otro es que, si bien son raros, ya sabemos que hay algunos individuos, algunas personas infectadas que desarrollan anticuerpos, pero no ocurren rápido. Estos anticuerpos ocurren en una minoría de personas después de muchos años incluso de estar infectados. Además que el virus afecta, a diferencia de cualquier otra infección, a cualquier otro agente, directamente el sistema que nos sirve para combatir específicamente las infecciones, o sea que está atacando directamente la barrera de protección de las infecciones, especialmente los linfocitos CD4, que son los reguladores y los que ayudan a las otras linfocitos a combatir las infecciones, y también los tumores. Ya hablamos de integración, este virus queda latente y allí es muy difícil que si la vacuna no logra bloquear esta primera fase, el virus termine integrándose y de ahí es muy difícil erradicarlo. Hablemos un poquito de la diversidad genética, sobre lo cual tengo alguna experiencia. Este es como el Facebook del HIV, del VIH. Tenemos los diferentes grupos, subgrupos. Del VIH-2 no hablaré hoy, pero del VIH-1 pues existe una cantidad de variaciones, son 9 genes, de los cuales 3 son los genes constitucionales y los otros son genes accesorios, y produce 16 proteínas. Los principales son el GAC, el POL y el EMP. Estos genes se pueden recombinar es la palabra adecuada, como piezas de dominó, y en un solo individuo que se infecte simultáneamente o en el transcurso de la infección y que no esté en tratamiento con un subtipo diferente, va a empezar a combinar sus partes y a producir, por ejemplo, en este caso tenemos el subtipo B, H1 del B, el F, pero se puede recombinar una parte del virus, por decir el GAC y el M, con el POL del otro virus F y producir un BF. Y lo mismo en otras circunstancias. De hecho, ya hay regiones acá en Sudamérica, especialmente entiendo que en la Argentina, ya he tenido pacientes que están en un buen porcentaje no infectados con el subtipo B, que ha sido el predominante en esta parte del continente y en Estados Unidos, sino con recombinaciones. Se vuelve casi una pesadilla porque en muchas áreas de África el virus predominante no es ni B ni F, sino un mosaico de virus, unas formas recombinantes bastante complejas y que están circulando constantemente en la población, y son poblaciones que, a diferencia de muchos otros lugares, no están en tratamiento, y las circunstancias evolutivas del virus son ideales para estar produciendo todas estas mutaciones, y eso le impide y le hace más difícil al sistema inmune evade el sistema inmune, le hace mucho más difícil poder regularlo, y obviamente es una pesadilla para aquellos que quieran hacer vacunas. Esto se debe a la transcripción reversa, que es, para nosotros le decimos que es errónea, que la reversa transcriptasa comete muchos errores y por eso introduce en cada replicación, que de hecho es 1 a la 16 por día de replicaciones que tiene el HIV, el VIH. Para el virus realmente no es errónea, para el virus es una ventaja evolutiva y una ventaja de adaptación a ese huésped. Este rápido turnover, no encuentro la palabra en español, hace que en un solo individuo hayan varias versiones del virus. En estudios post-mortem con los colegas de neuropatología en Miami, se podía detectar que el virus de la biopsia o del post-mortem que se hacía del cerebro era diferente al que se encontraba en otros órganos en la periferia. Habían hasta 16 diferentes versiones del virus.
Para poner un ejemplo, en un solo año, por ejemplo, aquí la influenza, ¿qué tanto ha evolucionado el virus la hepatitis B, por ejemplo, en una sola persona? Pero esto es en Ámsterdam, pero en la región de Central África, en un solo año, en 193 personas se encontraron todos estos tipos diferentes de variaciones del VIH. Pensar en hacer una vacuna para eso es bien, bien difícil. Además que ya uno toma un avión y está en cualquier parte del mundo en razón de horas, está intercambiando material genético, es una forma adecuada de decirlo, y está dando la oportunidad para que estas variaciones y subtipos se diseminen a través de todo el planeta. Como decía, aquí hay regiones de África donde en una sola aldea, en una sola población, encuentra uno todas estas variaciones y un solo individuo infectado con pedazos de diferentes virus y subtipos. Para mi sorpresa, hace muchos años en Miami, una paciente que no le podíamos detectar la carga viral y resultó que estaba infectada con una subtipo F, y las máquinas para detectar los PCR de entonces eran calibrados, estaban diseñados para detectar el subtipo B. Nos dio un poco de trabajo, finalmente secuenciamos el virus y pudimos determinar que era uno de los primeros casos documentados en el sur de la Florida con el subtipo F, y era un subtipo F diferente al subtipo que se encuentra en Sudamérica y diferente al de una cohorte inicial en Rumania, en un hospital de pacientes con hemofilia que habían recibido donaciones de una persona con subtipo F. En realidad estaba más acorde a un subtipo de F de África Central. En la historia epidemiológica o demográfica de la paciente parece que ella en su país, en Centroamérica, había tenido un compañero sexual que había sido marino y había estado por esas áreas de los mares. Después hicimos, a propósito de esto, nos sirvió para hacer un estudio en 200 muestras diferentes en Miami. Encontramos que el 8% de las personas estaban infectadas con subtipos diferentes al B y en algunos casos con formas bastante complejas. O sea que es importante que se hagan no sé, acá en Colombia, en otras partes de aquí del país, en Bogotá o en otras partes, si hay un censo, si llevan un control, porque en el momento en que se vayan a establecer vacunas es importante tener en cuenta cuál es el tipo o los subtipos predominantes en esa población. Basado en eso, las estrategias que se fueron implementando, como les dije, era poder estudiar mejor las proteínas virales, la forma en que el virus se pega a las paredes, se hace el attachment a las paredes, cuáles son los epítopos y los receptores, qué tipo de vectores, de adyuvantes, de tecnologías basadas en ADN o en ARN, si lo mejor es usar vacunas polivalentes, que no sea solamente un solo fragmento como ocurrió con las vacunas iniciales. Y toca hacer estudios clínicos novedosos porque a estos pacientes a estos participantes en estos estudios, porque todavía no son pacientes, son seronegativos, poderlos incentivar a que realmente participen, porque es bastante demandante lo que se espera de ellos, tomarles muestras, hacerles seguimientos, los costos y la logística de esto en lugares en el mundo donde realmente se deben hacer los estudios es complejo. Uno de los áreas más interesantes es haber estudiado estas proteínas de la región GP160, que realmente son dos subunidades, un trímero producidos por el virus, por el gen N, y de ahí se deriva que es como la parte del virus que se va a adherir y que va realmente a pegarse a la célula. Y a nivel estructural y de diferentes tecnologías, que es admirable, diferentes partes de cómo este loop, cómo se desarma una vez llega acá y cómo ocurre la fusión. Todos estos pasos han tomado por lo menos 20, 25 años de investigaciones solamente para poder descubrir qué tiene este secreto, qué hay en esta, solamente desde el punto de vista viral cuando se une al CD4 y al correceptor. Y basado en eso se sabe que la GP1 es la proteína de fusión, se han desarrollado o encontrado diferentes anticuerpos que actúan
interfiriendo con estas zonas de fusión, y esta es una de las áreas infinitamente microscópicas, pero más interesantes a nivel molecular y estructural hoy en día, donde se investiga activamente para poder desentrañar de alguna manera la puerta y encontrar la clave, el password para poder entrar y combatir el virus. Por otro lado, comenté que los anticuerpos son rarísimos, los anticuerpos neutralizantes en los pacientes, pero ocurren. Hay pacientes que los desarrollan y logran controlar la infección, incluso a veces sin medicamentos, y se ha logrado estudiar la porción variable, que es hasta un 38% en pacientes con VIH, y la porción conservada, y cómo se pegan a esta estructura que es llena aquí de azúcares, y el virus produce esto para evadir realmente la respuesta inmune. Yo, poniendo estas diapositivas, me acordé un poco de la época dorada del Pío Valderrama, y lograr, no como en el COVID, que es solamente una espina, aquí son múltiples, y esto logra evadir que se produzcan anticuerpos que realmente no van a destruir el virus, pero van a evadir y a facilitar la entrada. Basado en eso se han desarrollado diferentes tecnologías, no voy a aunar en esto, para hacer copias o modelos microscópicos de esta proteína viral para introducirlas en las vacunas y poder producir una respuesta inmune adecuada. Posiblemente la más promisoria sea esta, que se llama SOSIP, que ha funcionado muy bien, desafortunadamente no todavía en estudios humanos, pero en primates no humanos. Otra muy interesante son con los GP1, monómeros del GP41, perdón, que también parecen producir una respuesta inmunogénica grande. Se trata de inyectar en los constructos, en las construcciones de vacunas, estas proteínas hechas artificialmente basado en lo que se ha conocido de esta interacción del receptor y la proteína viral para inducir una respuesta inmune y poder tener más eficacia en la producción de anticuerpos. En cuanto a los anticuerpos, hay unos que son los, no sé cómo decirlo en español, broadly neutralizing antibodies, y están los protective, pero no neutralizing antibodies. No voy a leer toda la diferencia, pero es importante que estos se producen por los pacientes infectados, son muy raros, no son fáciles de conseguir, y se pueden transferir pasivamente, y es bien fascinante lo que se está haciendo en este nivel. No necesitan otras células, directamente pueden destruir el virus y evitar que entre a la célula. Idealmente este es el anticuerpo que uno quisiera en una vacuna. Desafortunadamente hasta ahora solo se han producido los que no son protectores, que son protectores pero no son neutralizantes y que requieren activación del complemento, una cantidad de pasos que es un poquito más complejo de hacer, pero que pueden destruir ya células infectadas con el virus, pero que no son neutralizantes. Un poco lo que pasa con el láser de los Jedi, que logran evitar de entrada, eso es un broadly neutralizing antibodies, mientras que los protecting o neutralizing requiere todo un conjunto de factores y de cofactores para poder producir una respuesta inmunológica supresiva. Otra estrategia es la secuencia de las inmunizaciones. Con el COVID, por ejemplo, las 3 vacunas o 4, etcétera, son siempre, incluso aunque se haya que introducir otra variante del virus, son básicamente el mismo inmunógeno. Esta estrategia no funcionó, no ha funcionado en VIH, de manera que se tienen que hacer otras cosas basadas en lo que se sabe, que una persona desarrolla durante mucho tiempo neutralización, pero no aquí, y que a medida que se va produciendo sus neutralizaciones es porque el virus ha ido mutando y produciendo otras señales, y entonces se trata de conseguir aquí captar en algún individuo un anticuerpo efectivo y tratar de casarlo de alguna manera con qué parte de este virus produjo ese anticuerpo y tratar de reproducirlo y de producir inmunógenos que se puedan introducir en una vacuna. Algo que no es fácil, pero como les digo, no es fácil encontrar personas con anticuerpos neutralizantes, pero existen y nos han dado información para desarrollar estos medicamentos. Y eso cambió las estrategias, no se puede producir ninguna vacuna hoy en día para el VIH que se está estudiando
usa el mismo inmunógeno en cada una de las sesiones, sino que se hace secuenciales. Se trata de poder saber qué anticuerpos se está produciéndose, cuáles son los más efectivos, aislarlos, producirlos artificialmente, introducirlos junto con un trimer, que es esa partícula de la proteína viral que se va a unir al CD4, ir madurando esto y finalmente poderlo inyectar, la línea germinal del anticuerpo, poderlo inyectar en un paciente, hacer que esos anticuerpos maduren y finalmente poder introducirlos en un participante, en un individuo, para producir una respuesta inmune que sea efectiva, ojalá 100%, y que dure en el tiempo, que no sean unos anticuerpos que en 4 o 5 semanas ya no haya protección. De hecho, ha habido vacunas que han logrado producir anticuerpos hasta un 60-70% de los individuos, pero son de corta duración. Y no podemos imaginarnos estar vacunando a estas personas todo el tiempo. Otra limitación son los modelos animales. Los ratones humanizados, por ejemplo, se pueden usar para infectarlos después de que se han vacunado con el virus del humano, el VIH humano, pero en los primates pues existe el virus de inmunodeficiencia de los primates, en este caso el chimpancé o en macacos. Y los estudios, desafortunadamente aquí, cuando son 100% y después se pasan aquí, son 50% efectivos, y cuando se pasan los humanos muchas veces son 0% efectivo, bastante negativo. Los adyuvantes, que a veces se toman ligeramente, se ha descubierto que, por ejemplo, en una de las pocas vacunas que mostró alguna señal de efectividad, cuando se usó el MF59, que es tomado el escualano, y la principal fuente de escualano es del hígado del tiburón. Las compañías que lo producen tienen que pelear con las orcas para que no se coman los hígados de los tiburones, como pasa en Sudáfrica. Se produjo más inmunogenicidad, mejor respuesta que cuando se usaban sales de aluminio. O sea que también los adyuvantes pueden ser factores limitantes y factores que pueden mejorar la respuesta inmune. ¿Cuántos refuerzos se van a necesitar? Es todavía difícil. No queremos llegar a esta situación donde ahora no sabemos qué va a pasar con el COVID. Aquí una lista de los pocos estudios que más o menos en fase 2, 2B se han podido hacer. Estos que dicen que pararon, desafortunadamente no solo no funcionaron, sino que las personas que recibieron las vacunas tuvieron más VIH. En algunos de estos casos se supo que fue porque se produjo más células CD4, que se supone que son facilitadoras de la respuesta inmune, pero obviamente muchas de esas CD4 expresan el correceptor, y se hizo que al inducirse la respuesta inmune se infectaron más personas. Este fue hasta ahora un estudio en Tailandia con el Canary Pox, con el ALBAC, que mostró como un 31% de efectividad. Sin embargo, eso solamente después de un año. En 6 meses había casi un 61%, pero después la efectividad bajó a un 31%. En Sudáfrica hicieron hace poco, terminaron un estudio que lo publicaron hace unos años, reproduciendo un poco esta vacuna con algunas modificaciones, con más partículas, basado en lo que ya se conoce del envelope, y tampoco mostró efectividad, desafortunadamente. Basado en esto, ahora existen las inmunizaciones pasivas, como les contaba. Se han podido encontrar individuos que después de muchos años producen anticuerpos efectivos, se han aislado, se han producido anticuerpos monoclonales basados en esto, se le inyectan a los participantes secuencialmente. Se ha hecho lo que se llama el AMP trial, el Antibody Mediated Protective Studies, y tampoco funcionó, pero este es el anticuerpo. Sin embargo, en un subgrupo de estos pacientes que todavía tenían un virus sensible, fue casi un 70-75% efectivo. Si bien el estudio como tal no fue bueno, esto abrió la puerta para descubrir y desarrollar nuevos anticuerpos monoclonales que se están usando. Hay unos estudios que se están haciendo, los cuales los individuos se les inyectan estos anticuerpos hasta 3 o 4 cada 8 semanas. Este estudio, por ejemplo, fueron 10 dosis. Imagínense, cada 8 semanas, más de 1.000 individuos participantes recibiendo esto. Pero parece que al lograr producir anticuerpos de más de 4 o 5 diferentes
variedades, se podría hacer que esas personas no se infecten. Es bastante promisorio porque esto va a servir no solamente para vacunas, sino eventualmente para tratar personas quitándoles los antirretrovirales por un tiempo, evitar esas toxicidades y seguirlos en la práctica solamente con anticuerpos. Hace poco Moderna lanzó la vacuna basada en RNA. De hecho, el RNA, las vacunas basadas en ARN fueron desarrolladas para el VIH y el COVID vino, entonces la plataforma se adaptó para el VIH y no es como se piensa que ahora que existen las vacunas, no. Tanto la de AstraZeneca como la de Janssen y la de Moderna fueron desarrolladas para VIH y la plataforma se adaptó. O sea que hay ya bastante experiencia. Este estudio en fase 1 acaba de empezar. Y lo más promisorio posiblemente sea a nivel de CRISPR y estos antígenos de Crimera que se usan para terapias en cáncer con vacunas basadas en el citomegalovirus. También bastante promisorio, un poco complejo, no tengo el tiempo ahora de explicarlo y de hecho no lo entiendo muy bien, a pesar de que conozco al doctor Picker, que es uno de los pioneros en este tipo de tecnología. El PrEP puede ser un arma de doble filo porque ahora que se puede usar cada 2 meses, muchas personas no van a querer entrar en la prevención con una vacuna y preferirán poniéndose un medicamento cada 8 semanas. Los activistas son negativos, en este caso en el VIH lograron que se produjeran medicamentos, pero en el caso de las vacunas, como ustedes saben, incluso desde los tiempos del doctor Jenner, se crearon montones de mitos. Esa es una reflexión que hago de qué pasaría si el VIH fuera una infección respiratoriamente transmisible. El 99% de la humanidad muere, como en estos libros de ficciones, siempre hay unos sobrevivientes. Y aquí es una historia personal. Cuando yo era niño que vivía en Armenia, en el Quindío, visitaba a mi abuela materna por lo menos 2 cada mes y siempre soñaba que hubiera un túnel que atravesara, iba aquí a Armenia y no quedaron varados en estos lugares, en estos páramos. Y era una fantasía de mi infancia. Resulta que entiendo que hay un túnel que parece que ha cortado bastante la distancia. Digo eso porque yo todavía tengo la fantasía y la esperanza de que haya una vacuna y espero verla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Héctor, por su excelente conferencia.